Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un acto sobre lo que significa la ley Ómnibus y me gustaría empezar con los agradecimientos, porque luego los dejo para el final y siempre se me olvidan, a Jesús Cepa de Canal Vicus, que está transmitiendo en directo, a la Asociación de Vecinos que nos cede este local, a los compañeros que vienen de Allende de los Pueblos, más allá de Orión, a los compañeros de otras formaciones políticas como Más Madrid y ECU, y a los compañeros ponentes, a Vanessa y a Alfredo, a los que luego presentaré, que se han prestado a venir a explicar lo que es la ley Ómnibus. Y antes de empezar, sí quiero hacer tres cuestiones que están decir tres cosas que están en boga. Uno es que no podemos ser ajenos a la guerra de Ucrania. Yo no voy a entrar en el debate de cómo son las guerras, pero gracias a Papá Estado sí puedo decir que solo podemos escuchar una voz que nos está protegiendo de que no nos manipule nada más que un lado. Quería decir esto. Quería también mandar un mensaje de apoyo a todos los compañeros y amigos del pueblo saharaui que han sido traicionados por el gobierno y dejarlos en manos de la Buenaventura. Hemos renunciado por primera vez a cumplir una resolución de Naciones Unidas. Bueno, pues todo eso quiero que quede claro en esto. Y como no puedo dejar pasar, que es la violencia machista. En estos últimos días ha habido unos cuantos asesinatos. Es una lacra que no nos lo estamos tomando en serio. La ley se aprobó en el 2005 y seguimos todavía diciendo qué es lo que pasa y cómo resolverlo. Yo creo que es una vergüenza. Ya de la violencia vicaria es algo que no tiene sentido, pero no ponemos los medios. Cuando digo no ponemos, no es que tengamos nosotros la responsabilidad, pero creo que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo. Si nos tomáramos la violencia machista como un acto terrorista, creo que cambiarían bastante las cosas. Y paso a hablar del tema que... siento la chapa, pero es que era necesario que por lo menos estas tres cuestiones, en un acto de Izquierda Unida, que es el primero que hacemos en casi 2 años, tuvieran su referencia. Vamos a hablar hoy, los compañeros nos van a explicar de lo que es la ley Ómnibus. El nombre es muy largo, yo he sido incapaz de aprendérmelo, pero bueno, en el argot de la ley Ómnibus, que afecta directamente a todos los servicios públicos. Y tiene que ver, y luego lo veremos e iremos profundizando, supongo en ello, qué pasa en los municipios con esta ley, cómo les afecta directamente. Y tenemos a Alfredo Villafranca, que es compañero de comisiones obreras y secretario de política sectorial, que va a hablar en primer lugar, y luego hablará Vanessa Lillo, y les voy a ceder la palabra porque veo que estáis entusiasmados. Alfredo. Sí, los dos compañeros me he puesto yo con la mascarilla para que ellos mantuvieran la distancia y pudieran estar sin ella. No sé si se oye bien, imagino que sí. Bueno, pues primero agradeceros la asistencia a un acto, como ha comentado el compañero, pues ya se agradece poder ir viéndonos en directo después de una pandemia que, y lo comentábamos con algún otro compañero en la puerta, pues que ha supuesto un parón también a la actividad sociopolítica y reivindicativa. Gracias a Izquierda Unida de Madrid por invitarme a este acto, Izquierda Unida de Tres Cantos, a Federico. Es un placer porque, bueno, yo también, es mi partido
y no me duelen prendas en decirlo, y bueno, iba a decir que me llena de orgullo y satisfacción, pero y es un orgullo decirlo, y por tanto me siento doblemente en mis dos casas a gusto. Normalmente cuando vengo a un acto Izquierda Unida suelo llevar una camiseta de Marx o de Lenin. Hoy llevo una de un grupo de música porque es de aquí de Tres Cantos, que es de Vetusta Morla. Entonces me he permitido, seguro el camarada Lenin me lo perdona. Yo fundamentalmente me voy a centrar en dos aspectos de la ley Ómnibus que afectan sobre todo al tema de vivienda. Las leyes Ómnibus suelen ser leyes que afectan a un conjunto de normas y de leyes, una especie de compendio que afecta a varias normas. En este caso afecta a más de 40 leyes, con cambios sustanciales, a veces casi de matiz y de una coma y de una palabra que cambia totalmente el sentido de los términos, ¿no? Concretamente a vivienda afecta a la Ley 9 de 95 de 28 de marzo de medidas de política territorial, suelo y urbanismo, y a la Ley 9 de 2001 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid. Ya hubo un intento por cambiar ciertos aspectos en la Ley del Suelo por Cristina Cifuentes, aspecto que está en el Constitucional porque fue aquello tan sonado de que en la Asamblea hubo un encierro, no había quórum para aprobar la ley y finalmente se iba al Constitucional, y todo lo que no pudieron y que está en los juzgados en esa ley, pues lo han querido o lo quieren y parece que lo van a aprobar en esta ley. Es una ley, además, que se aprueba con nocturnidad de alevosía, en el 24 de diciembre, en Nochebuena, con un plazo de presentación de alegaciones ínfimo, donde se presentan más de 1.665 alegaciones o algo así. Esto seguro que Vanessa entrará más en detalle en la parte que tiene que ver con la Asamblea. Y que en cambio no se asumen y no se da un plazo para la participación de la sociedad civil, partidos, sindicatos, etcétera. De hecho, las leyes ómnibus suelen caracterizarse porque se dan plazos amplios para que, como modifican tantas leyes, se pueda participar y sea un debate abierto. Bueno, ha sido absolutamente todo lo contrario. Entonces, ya para entrar en el detalle de qué cuestiones modifican, qué cuestiones importantes, me gustaría hablar de la definición de proyecto de alcance regional. Cuando un proyecto se califica como de alcance regional, es un proyecto en el que en determinados suelos no son urbanizables, pero si alcanza la calificación de alcance regional, sí es urbanizable, o determinadas actividades se pueden llevar a cabo. En concreto, para que veáis, la ley anterior hablaba de que se pueden precisar los proyectos de alcance regional a la totalidad o gran parte del territorio, y ahora basta con que sea de interés social y económico. Claro, cuando metes el concepto económico, ya casi cualquier proyecto te posibilita construir, iniciar un proyecto urbanístico. Se está equiparando lo que viene a ser el sector público con el sector privado. Ambos pueden iniciar el procedimiento de la calificación de alcance regional cuando antes únicamente era el sector público. Ellos lo justifican en esto del lenguaje que lo utiliza la derecha de esa determinada manera, de eliminar burocracia. Para eliminar burocracia, pues se posibilita que, por ejemplo, no haya que notificar a las conserjerías pertinentes, que antes sí había que hacerlo, el inicio de un proyecto de alcance regional. Evidentemente, donde ellos hablan de burocracia, y ahí tenemos que intentar ganarles la batalla del lenguaje, tenemos que hablar de control público sobre actuaciones indiscriminadas del sector privado, de un constructor, de un promotor que se quiera saltar estas cuestiones. Ya no es necesaria, en la misma dinámica de lenguaje, de eliminar, entre comillas, burocracias, las concesiones administrativas para un proyecto urbanístico. Basta con una declaración responsable. Basta con que un empresario, un promotor, realice una declaración responsable donde dice que mi proyecto urbanístico no afecta al medio ambiente, no afecta al patrimonio histórico, etcétera. Luego ya, a posteriori, pues a lo mejor no se corresponde su declaración con la realidad, pero ya la cuestión, el edificio, lo que sea, está medio construido o incluso construido. Tenéis que pensar solo, no sé si lo habéis visto, en Almería, en el Algarrobico, este hotel que es un mamotreto de cemento en la playa, que es una auténtica barbaridad urbanística.
pues ahora esto posibilitaría que en la Sierra de Madrid pues nos pusieran cualquier mega hotel rural con unos contenidos parecidos. Y luego que venga un juez años después a decir que la declaración responsable no cuadraba con la realidad. Pasa de permitirse estos tipos de proyectos urbanísticos antes de los expresamente permitidos, se cae de la ley la palabra expresamente permitidos y se sustituye por expresamente no prohibidos, con lo cual ahí cabe también un mundo para promotores y constructores, ¿no? No es necesaria esta calificación urbanística por la Administración y existe, esto es muy curioso, la posibilidad de que el sector privado, un promotor o una constructora, inicie un expediente de expropiación de un terreno público. Evidentemente no lo aprueba porque el terreno no es suyo y tiene que aprobarlo la Administración, pero el inicio del expediente antes era único y exclusivamente de la Administración pública y a día de hoy puede iniciarse un procedimiento de expropiación de suelo público por parte del sector privado. Pues imaginaros, claro, estos que se reían tanto de esa imagen de Chávez en Venezuela diciendo esto es propiese, pues imaginaos a Florentino pues diciendo ahora, aunque desgraciadamente no le hace mucha falta y hay determinados proyectos como el tema de la ampliación del Bernabéu que no le ha hecho falta esta ley que se le ha posibilitado. Desaparece de la ley también el concepto de que se pueden iniciar estos procedimientos por razones de emergencia y excepcionales por interés público. Luego, en el régimen de actuaciones de dotación, se pueden juntar varias parcelas en un solo proyecto urbanístico con el fin de que sea más fácil la edificabilidad o si facilita la edificabilidad. Esto, sobre todo, perjudica a promotores y constructores pequeños con respecto a las grandes constructoras y grandes promotoras. Se permite el derribo que antes no se permitía en zonas urbanas, en el centro de una ciudad, en el centro de Madrid, donde sea. Si hay un edificio de 3 alturas, se permite derribar ese edificio y construir uno de 5. Es decir, esto además produce un efecto de gentrificación bastante grande porque masifica los centros de las ciudades y además incide sobre los servicios públicos y sobre sus ratios. O sea, puede haber una zona urbana donde hay una serie de edificios que estaban pensados hace 20 años para una cantidad de habitantes y hay unos servicios públicos con unas ratios para esa cantidad de habitantes y si ahora vas tirando y vas construyendo más alturas, lo que no se va a construir es otro en el centro de las ciudades, otro colegio público, otro ambulatorio, porque no hay terreno y bajan las ratios con respecto a los servicios públicos. Es uno de los efectos más claves de la ley Ómnibus y que lo comentaba Federico al principio. Incluso aquellas cuestiones a lo mejor que afectan a vivienda, lo que afectan finalmente es a los servicios públicos por una serie de efectos colaterales. Se eliminan la función de los planes parciales y el destino de los bienes integrales de patrimonios públicos de suelo. Había determinados elementos del suelo que eran patrimonio público, no podían hacerse un uso privativo o económico y ahora se posibilita. Es, por ejemplo, casos parecidos que a día de hoy hay controversia con el espacio de Licias, donde es un espacio que hasta que se construye algo es un espacio público integrado y donde a día de hoy hay determinadas polémicas con los colectivos de vecinales del distrito, etcétera, y que la ley Ómnibus lo facilitaría perfectamente para lo que se está haciendo, que es eventos de música, eventos, no sé si es el BBVA o no recuerdo cómo se llama ahora el espacio, pero eventos de interés económico. Se cambia el interés social por las actividades empresariales que generen empleo, donde antes un proyecto urbanístico debía generar un interés social en aquellas zonas más protegidas, ahora basta con que haya un proyecto empresarial que genere empleo. Evidentemente todo proyecto empresarial genera empleo, lo genera más, lo genera menos, como la Feria de Sevilla y las casetas, que genera poquito porque pretenden que estén los trabajadores bastante esclavizados, pero lo triste es que mientras genere algo de empleo estaría justificado el proyecto urbanístico. Respecto a la cesión de suelo, esto es de las cuestiones más graves de la ley. Hasta ahora cualquier proyecto urbanístico debía tener una cesión de suelo al ayuntamiento, a la administración pública, del 30% de todo el conjunto de parcelas. Bueno, eso se sustituye y se limita al 15%, es decir, ya un promotor solo tiene que ceder, en vez del 30% del suelo, el 15% para servicios públicos, para la construcción de ambulatorios, de colegios, de institutos, de cualquier equipamiento público, de parques, etcétera. Pero es que hay algo peor y es que
incluso puede no ceder ese 15% y puede pagar un 15%, ese 15% de la parcela, al precio del terreno público. Claro, esto genera que los servicios públicos se resientan más aún, que las nuevas promociones urbanísticas vayan a ser carentes de servicios públicos, a no ser que sean en parcelas privadas, con colegios privados, etcétera. Es el modelo, por otra parte, del Partido Popular y de sus socios de gobierno y de los socios no oficiales de gobierno también. Y va a generar muchísimos problemas. Yo, por ejemplo, que vengo de Parla, estamos pidiendo durante 10 años ya un ambulatorio, porque hay un terreno público que está reservado para el ambulatorio, y es verdad que tardan en hacerlo, llevamos 10 años pidiéndolo. Vino Vanessa, de hecho, cuando hicimos una concentración, a apoyarnos. ¿Qué ocurre? Que ahora ni siquiera vamos a tener ese espacio, no vamos a tener ni dónde ir a pedir ese colegio público, porque ya no va a existir esa dotación de espacio público. Se permite la edificación en espacios protegidos de actividades hosteleras o instalaciones en vías pecuarias, lo que hablábamos antes también del Algarrobico, y se elimina incluso la categoría del valor arquitectónico. Había determinados edificios que no se podían modificar o había que hacerlo por una autorización administrativa, y ahora el sector privado puede, con la declaración responsable, hacer cualquier reforma de un edificio a lo mejor histórico, se cargan ese patrimonio público, ese patrimonio histórico, porque se elimina esta calificación de valor arquitectónico, y 20 años después pues ponte a decir no, que es que la declaración estaba mal hecha, etcétera. No es necesario, para modificar el uso de un suelo, que se modifique un plan general de ordenación urbana. Hasta ahora, por lo menos, el plan general de ordenación urbana pasaba por un pleno municipal, que no deja de ser un órgano público de soberanía popular. Pues ahora mismo la Comunidad de Madrid puede modificar ese uso del suelo mientras no esté prohibido ese uso específicamente en el Plan General de Ordenación Urbana. Luego hay otra cuestión, y ya voy terminando, que es bastante, llama bastante la atención, que se crean las entidades de colaboración urbanística, las ECUs. Son una especie de consultoras urbanísticas que aparecen en el capítulo 4, en el régimen de colaboración público-privada. Nuevamente el lenguaje de la derecha y del liberalismo de la colaboración público-privada, que suele significar algo que más que nada es que lo privado se hace con lo público, más que colaboración. Y estas ECUs, estas entidades de colaboración urbanística, se dedican pues, a la tramitación de licencias, a las declaraciones responsables de las constructoras y las promotoras, a la inspección de las propias obras, a la certificación de las mismas. Pero aquí lo más curioso es que las entidades que pueden crear las ECUs son las constructoras y las promotoras. Además, se pueden crear la suya propia, con lo cual es como, claro, algo llama bastante la atención, ¿no? Yo me creo mi propia ECU, me inspecciono la obra, me hago la declaración responsable, la licencia y además me certifico mi propio trabajo. Luego, evidentemente, la administración tendrá que actuar, pero es el problema que venimos siempre. A posteriori ya es muy difícil paralizar ciertos procedimientos y sobre todo ciertos proyectos como tienen una base física, como es la vivienda, como es el urbanismo. Además, estas ECUs a nivel del ciudadano que quiera una cocina, hacer una reforma que tenga que ver con una modificación que tenga que notificar, antes se notificaba a la administración, al ayuntamiento, etcétera, ahora hay que notificarlas a estas ECUs, con lo cual el sector privado iba a ser más caro. Pero más que esto, sobre todo, es los grandes proyectos lo que va a suponer. En definitiva, es una auténtica barrabasada lo que supone este compendio, y solo os estoy contando la parte de vivienda, ¿no? Hay muchísimo más. Es una nueva vuelta de tuerca en la deriva ultraliberal de este gobierno y de la Comunidad de Madrid, que no tiene pinta de venir a menos, o esperemos que seamos capaces de que, ya que la tramitación parlamentaria de esto en los próximos año y medio es complicada, por lo menos que socialmente visibilizarlo, contarlo a la gente, y que la gente, y por lo menos les pase algo de factura. Yo nada más me acordaba hoy, repasando un poco la ponencia, de un alcalde de Izquierda Unida
que incluso con cuestiones más a favor, evidentemente no era la ley ómnibus, pero además era Castilla-La Mancha, Manuel Fuentes, que con una promoción urbanística que además les daba igual la ley, pero es que esto ya se lo pone lo de Seseña, esto es ahora absolutamente legal y tal. Y que no se dejó todo eso que habla todos los ciudadanos en los bares de que los políticos se dejan llevar por los proyectos urbanísticos porque hay interés, pues hubo un alcalde que no se dejó llevar por eso. Desgraciadamente la respuesta social fue a que las siguientes elecciones pues quitaron, ¿no? Pero me acordaba como anécdota hoy de él, y es que le hicieron una ómnibus sin estar todavía la ómnibus. Ahora eso ya incluso es legal, desgraciadamente. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Has conseguido aquí a los tricantinos ponernos sobre aviso, por no decir otra palabra. Tiene la palabra Vanessa Lillo, que es nuestra diputada en la Asamblea de Madrid y representante de Unidas Podemos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, sumarme al agradecimiento tanto a la Asamblea de Izquierda Unida de Tres Cantos, como a la Asociación de Vecinos, como a la plataforma que está haciendo esta retransmisión. De verdad, agradecer que la realización de este acto y la invitación, porque, como acaba de decir Alfredo y decía Federico, son súper necesarios. Es imprescindible que la ciudadanía conozca qué es lo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿A qué nos referimos? Que parece que suena muy lejano eso de ley ómnibus. ¿A qué va a afectar en nuestra vida cotidiana? Porque estamos viendo que la Puerta del Sol parece que puede quedar muy lejos de aquí, se toman las decisiones, se aprueban medidas, pero que luego vamos a sufrir los vecinos y vecinas de cada municipio. Así que yo en la intervención voy a poner el cronómetro para evitar irme de madre con el tiempo. Sí que me gustaría compartir, por un lado, el contexto en el que se celebra, están pretendiendo modificar esta ley. Por otro lado, lo que tiene que ver con la forma en la tramitación, que también dice mucho, y luego unas pinceladas sobre el fondo, algunas cuestiones. Es verdad, la ley abarca muchísimas temáticas, pero yo sí creo que, aparte de la cuestión del urbanismo, mencionar, por ejemplo, lo que se refiere a la Cámara de Cuentas, que no es baladí, y lo que tiene que ver también con elementos de la sanidad. Así que, empezando con el contexto, justo el día 3 de abril me saltaba un recuerdo de Facebook del primer vídeo, cuando estábamos, claro, 3 de abril de 2020. En el momento duro de la pandemia, habían cerrado el 14 de marzo la Asamblea de Madrid, estábamos encerrados y encerradas en casa, y ese día, el 3 de abril, casi 3 semanas después, fue la primera reunión que tuvimos con el consejero de Sanidad, después de esas circunstancias. Luego, con el tiempo, conocimos que se había hecho la exclusión sanitaria, se habían firmado los protocolos de la vergüenza a finales de marzo, que había UCIs, etc., etc. Y yo grabé un vídeo para trasladar qué habíamos hablado en esa reunión. Y terminaba el vídeo diciendo que lo que no íbamos a tolerar, íbamos a permitir, es que se hiciese negocio con esta pandemia. 3 de abril del 2020. Ni nos podíamos imaginar lo que está, por desgracia, todas las vidas que se ha llevado por delante esta dichosa pandemia, pero menos todavía lo que iba a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es que lo que ha quedado acreditado 2 años después es que el Gobierno regional, si ha habido una comunidad que ha sido capaz de aprovechar una pandemia para seguir haciendo negocio, ha sido la Comunidad de Madrid. Y lo estamos viendo con los contratos que un día sí y otro también van saliendo. Y lo del hermano de Ayuso, de 1 millón de euros, es la punta del iceberg. Es un modus operandi de la forma de adjudicar contratos que aún se sigue haciendo hoy. Las adjudicaciones de contratos por emergencia, de hacer así a dedo para evitar las licitaciones, la burocracia, etcétera, podía tener su sentido en el momento de la pandemia. Hacen falta EPIs, hacen falta cosas de manera urgente, hay que agilizar los trámites de la Administración, perfecto. Pero es que ese modus operandi, estamos en 2022 y la señora Ayuso lo sigue utilizando para contratos como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Cendal. Servicio de limpieza, de lavandería, de vigilancia, de alimentación, 2 años después. ¿No se ha podido hacer una licitación? No, hay que utilizar ese mecanismo porque son contratos de 2 millones de euros, de 4 millones de euros, de 5 millones de euros que van a Florentino & Company. Y así todo este tiempo. ¿Y qué se han dado cuenta en este contexto? Que lo que el estado de alarma permitía hacer esa excepción a la hora de adjudicar,
le ha venido muy bien a un gobierno que es el ejemplo de políticas neoliberales y no de gestionar los servicios públicos, sino de repartírselos entre amiguetes. Pero claro, ya va chirriando esa manera de adjudicar contratos y de permitir que otros se enriquezcan. Entonces, ¿de qué manera? Pues ahora están en la actitud de vamos a blindar por ley lo que nos permita seguir haciendo lo que hemos estado haciendo estos 2 años. ¿Este mejor? Sí. ¿Se escucha bien? Tratar de ponerme a bailar salsa. Pues lo que decía es como actualmente... No somos perfectos. No, me encanta, esto es como una maraca. No, es como actualmente esta modificación de más de 30 leyes, de reales decretos, lo que viene a hacer es que la ley ampare lo que ahora mismo están haciendo al margen de la ley. Y lo que ahora, con mucho esfuerzo, estamos denunciando y nos vamos a la Fiscalía, que ni siquiera lo podamos hacer, porque van a tener una ley que les va a permitir hacer todo esto. Esto en términos generales. Si nos vamos a la forma de la tramitación de esta ley, lo decía Alfredo, lo hicieron en plenas Navidades. Se publicó ese anteproyecto por urgencia. ¿Qué significa el carácter de urgencia en una tramitación de un anteproyecto? Cuando se tramita una ley, tiene la parte de consulta pública y luego tiene la parte de audiencia e información pública. El hecho de que se haga por urgencia significa que nos saltamos la parte de consulta pública, nos vamos directamente a la de información y audiencia pública, que aunque parezca el nombre parecido es otra fase, y además, al ser urgente, limitamos el plazo a 7 días, cuando en términos normales sería 15 días. De hecho, hubo alegaciones al respecto y se amplió el plazo 3 días más, pero estamos hablando de entre finales de diciembre y principios de enero, en mitad de las Navidades. En ese periodo se presentaron alegaciones por parte de sindicatos, asociaciones de vecinos, ecologistas en acción. Además, hubo un movimiento como para que la gente replicase a título individual ese tipo de alegaciones por la aberración que supone este texto. Pero es que esta tramitación de urgencia, si nos ponemos a observar los informes que hay parciales a la ley, informes técnicos, nos encontramos que, por ejemplo, informes de las Secretarías Generales Técnicas de diferentes temas vienen a decir que debido a lo, no dice la palabra engorroso, pero a lo profundo del tema y que es mucho, lo que se recomienda es que la tramitación sea con consulta pública, es decir, esa fase que ya nos hemos saltado, porque el consejero de Presidencia, el señor Enrique López, entiende que está justificada la urgencia, a pesar de que los informes técnicos estaban diciendo que debido a lo engorroso y farragoso y complicado de todo el tema y todo lo que modificaba, se tenía que haber hecho consulta previa. Primera, que no se ha hecho. ¿Esto qué nos viene a decir? Además, el carácter del gobierno regional, que está en plan apisonadora, lo decimos en todos los actos. Están muy crecidos desde las últimas elecciones, saben que les dan los números y les da igual que con sus propias reglas del juego no son capaces ni de cumplirlas. Y son sus reglas del juego, es decir, porque las reglas del juego de estas instituciones siempre nos perjudican a nosotras y quienes han hecho las reglas del juego ni siquiera las cumplen para llevar estas leyes a cabo. Empezamos con el tema de la emergencia, pero es que además nos encontramos que cada legislatura el Gobierno tiene que aprobar lo que se llama el plan normativo. El plan normativo aprueba el Consejo de Gobierno, son las leyes que entiende que va a ser necesario modificar en la legislatura. Es una planificación por nosotros, este Gobierno considera que en estos 4 años de legislatura, o lo que queda de legislatura, tenemos que modificar estas leyes y hacer estas nuevas. Ese plan normativo se aprobó en noviembre del 2021. Noviembre. 9 o 10 de noviembre. Estamos hablando que luego esta ley ómnibus aparece en diciembre, un mes después. Y justifican la ley ómnibus, que tiene un nombre muy largo, que lo apunto aquí para decirlo, que en realidad como lo llaman es Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. ¡Ah! Cogemos aire y luego decimos, mentira, no es para nada de eso, ni dice nada al respecto. Justifican todo este compendio para tramitar de una sola vez ese plan normativo, entendiendo de si es necesario, por qué vamos a estar haciendo el mismo trámite una y otra vez. Lo juntamos todo en una. Pero ahí tiene trampa, porque si nos ponemos a observar las leyes que modifica y las leyes que introduce, efectivamente algunas son las que tenían previstas en el plan normativo, pero hay otras que no tenían previstas. Y, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, hay más, la Agencia de Contratación Sanitaria. La Agencia de Contratación Sanitaria, que luego entraré más profundamente, pero que supone abrir la puerta a la privatización de servicios,
y que lo justifican por 1000 razones, pues yo me pregunto, si era tan importante, si es tan importante, ¿por qué no la tenían contemplada en su plan normativo aprobado un mes antes? ¿Por qué de repente aparece de rondón por la puerta de atrás en un proyecto que habéis colgado por un trámite de urgencia en mitad de unas Navidades y nos encontramos con una agencia de contratación sanitaria? Una agencia de contratación sanitaria, bueno, luego cuando entremos a la agencia lo decimos, que supone una ley en sí misma. Ya os aviso, es un artículo, pero que son 17 artículos. Y aparece de repente, con Navidad y alevosía, en ese texto. Ese es el ejemplo de las formas. Eso es lo que nos hizo, nos fuimos al Defensor del Pueblo para decir que entendíamos que se habían vulnerado por esta razón y porque falta documentación en toda la tramitación. Eso se me olvidaba también. ¿Qué sucede cuando se modifica una ley que no estaba contemplada en el plan normativo? ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer, pero hay unos requisitos legales. Y la ley lo que dice es que si tú quieres modificar una ley que no habías aprobado como plan normativo, en el informe, en las memorias que se tienen que hacer, que se llaman memorias de impacto normativo, tiene que existir una justificación. Tú tienes que justificar por qué ahora vas a modificar esa ley y no estaba antes. De hecho, en el portal de transparencia, si te descargan los documentos, hay un informe, una memoria por cada uno de los artículos de lo que era el anteproyecto. La agencia de contratación, que era el artículo 43 en el anteproyecto, si nos descargamos el PDF, esa memoria, tiene un índice muy bonito que pone 1, 2, 3. El punto 7 es justificación en el caso de que la norma no esté en el plan normativo. Ah, mira, tiene la justificación. Sorpresa, que si vamos pasando las hojas del documento, se salta en el punto 7. Y en el documento no existe justificación. Nos vamos directamente a otros puntos. Esto yo le he preguntado en Comisión de Sanidad por 2 veces, cada vez ha venido un señor diferente y titubean igual los dos, pero yo les enseño el documento y digo que se ha caído esto y no son capaces de decir dónde está. Y esto también hizo que nos fuésemos al Defensor del Pueblo. Uno, a decir que no se cumplían los requisitos legales, que no había justificación y que se paralizase la tramitación. La respuesta fue que el Defensor del Pueblo no tiene competencias para hacer eso, pero bueno, nos aconsejaba, nos venía a decir que podemos, si entendemos que nuestros derechos como diputados y diputadas se han visto vulnerados, que nos vayamos al Constitucional a pedir un recurso de amparo. Y en esas estamos, vamos a ir al Constitucional, porque esto hay que pararlo como sea. Por desgracia, por los números, no vamos a parar la ley ómnibus, porque hemos dicho van como apisonadores y les dan los números. Pero sí, con las reglas del juego, como son tan soberbios, como tienen tanta sensación de impunidad, no son capaces ni de cumplirlo. Nosotros estamos, ya os digo, haciendo todos los esfuerzos para buscar el mínimo resquicio que, aunque sea por una cuestión de forma, paralice esta tramitación, o al menos los aspectos más lesivos. Entonces, en esas estamos de irnos al Constitucional. Ahora mismo estamos en periodo de enmiendas, ahora ya es proyecto de ley, estamos en proyecto de enmiendas que finaliza el 11 de abril. Ya luego será la tramitación parlamentaria. Estamos en proyecto de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Y una vez dicho esto de la cuestión de la forma, que dice mucho de cómo están actuando, me meto en el fondo y antes de meterme en la parte sanitaria, sí que irme a la parte de la Cámara de Cuentas. Y es que la Cámara de Cuentas, que es el órgano, el que hace informes sobre la ejecución del presupuesto, el que hace los informes sobre cómo se usan los contratos menores, el que hace informes y llama la atención sobre si hay elementos en las cuentas de la Comunidad de Madrid que no cuadran y que tiene que velar por cierta independencia y que actualmente tiene que cumplir ciertos requisitos, hacen unas modificaciones en la Cámara de Cuentas para que ya no solamente tengan la ley de su lado para hacer lo que les dé la gana, es que también para que tengan la Cámara de Cuentas para que no moleste. Y lo convierten un elemento fiscalizador en un elemento político. Y por decir algunos datos, actualmente, antes de la ley ómnibus, la Cámara de Cuentas, el Consejo son 3 consejeros y se entiende que está constituido con la presencia de 2. Pues después de la ley ómnibus lo pasan a 7 consejeros y que se entienda válidamente constituido por 4. Esto, lo del aumento, lo digo porque sabéis que PP y Vox ahora han acordado que se reduzca el número de diputados en la Asamblea de Madrid para ahorrar gastos. Aquí no les importa, pasamos de 3 a aumentar más consejeros en la Cámara de Cuentas. Pero es que el presidente, actualmente, antes de la ley ómnibus, se elige para 9 años y se tiene que elegir por 2/3, por 2/3 de la Cámara. Pues ahora lo quieren pasar para que sea elegido por 6 años y con una mayoría
absoluta de inicio. Es decir, ya no van a ser necesarias tantas mayorías, sino que les va a valer en primera ronda con una mayoría absoluta. Los consejeros eran a iniciativa de grupos parlamentarios y se necesitaban para que fuesen elegidos también 2/3 partes. Eso se cambia y ahora va a ser por 3/5 partes. Y los funcionarios que trabajan en la Cámara de Cuentas antes eran seleccionados mediante un concurso de méritos a través de convocatoria pública. Ahora van a ser designados por la propia Cámara de Cuentas, los propios funcionarios. Y esto lo que cambia además es que va a terminar en la mayoría simple. Por lo tanto, la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador va a estar también al servicio para que lo que quede así en ciertas dudas también no tengamos ni siquiera dónde recurrir. Y si nos vamos a la parte de la sanidad, hay algunas modificaciones, pero sobre todo son dos. Lo que os decía de la Agencia de Contratación Sanitaria y otra que es la coordinación, permitidme las entre comillas, con la sanidad privada. Si nos vamos a la Agencia de Contratación Sanitaria, justifican esta creación de la agencia para tener unos mecanismos que pueda hacer la compra centralizada de materiales, entendiendo la cuestión de eficiencia y eficacia, como decir, bueno, pues si un hospital tiene que comprar pañales o tiene que comprar algo, bueno, pues que se junten varios hospitales y centralicen la compra, como si eso no existiera. Pero es que actualmente existe. Hay una ley, el SERMAS tiene la posibilidad de la compra centralizada. Evidentemente, ese artículo se deroga para justificar la creación de esta agencia. Pero es que esta agencia, lo que decía antes que abre la puerta a la privatización, a la opacidad y al oscurantismo, es que va a ser una agencia que va a estar al margen del control parlamentario, va a estar al margen del SERMAS. De hecho, se va a financiar, en primer lugar, por subvenciones públicas y, en segundo lugar, por donaciones de empresas y particulares. Entra el capital privado a esa agencia de contratación, pero es que además esta agencia podrá participar del capital de las empresas privadas. O sea, va a ser juez y parte y nos vamos a encontrar con muchas circunstancias de conflicto de intereses. Es decir, eso actualmente no se da. Con esta agencia de contratación eso se va a permitir. Si nos vamos, dice además, en caso de crisis sanitaria y que haga falta otra vez contratar así a dedo, como siguen haciendo, solamente van a tomar la decisión 2 personas, la presidencia y vicepresidencia de la agencia. No va a haber ningún mecanismo para la cuestión del control de contratación. Va a estar en estas 2 personas quienes van a poder contratar. Pero es que ahora viene lo peor. Ahora estamos viendo que abre la puerta a la privatización. Pero es que, ¿qué sucede? ¿En qué caso se puede disolver esta agencia de contratación? Pues esta agencia de contratación se podrá disolver por ley, por un acuerdo de Consejo de Gobierno, cuando entienda que no se cumplen los objetivos económicos y que haya que disolverse. ¿Y cómo se va a liquidar si tiene deudas al participar en empresas privadas? Va a ser el SERMAS el que se subrogue a esas deudas. Por lo tanto, la agencia de contratación es abrir la puerta a la privatización, es privatizamos servicios, socializamos pérdidas. Y esto por ley, establecido en una agencia, en una ley, que como os decía, es un artículo de la ley, pero que incluso el propio informe, hay informes técnicos que vienen a decir que no debiera estar en esa ley ómnibus, que debía ser una ley propia, porque esto lo que pone en marcha es como un articulado entero, no un apartadito dentro de un apartadito que nos han colado por la puerta de atrás. Y si nos vamos a la parte de la coordinación, y ya termino con esto, de la sanidad pública y privada, esto además sorprende más todavía, porque en el anteproyecto, el último artículo de la ley es de la agencia de contratación. Lo que nos hemos encontrado en el proyecto de ley es que hay un artículo más, y es este de coordinación de sanidad privada y pública. Y de hecho, al aparecer como artículo nuevo, el informe de la Abogacía General viene a poner ciertos reparos, a decir que no es bueno que aparezca texto nuevo que no ha estado publicado para las alegaciones, puesto que la ciudadanía no ha podido alegar ese contenido. Pero luego, en el párrafo siguiente, dice, bueno, solamente está justificado en 2 circunstancias cuando puede aparecer texto nuevo. En primer lugar, porque lo que se modifique no venga a modificar mucho lo que estaba ya previamente escrito, y 2, porque se entienda que es como respuesta a alegaciones que ha presentado la ciudadanía. Y dicen que en este caso es para contestar a unas alegaciones. Son unas alegaciones presentadas por un lobby empresarial sanitario, por una asociación de empresarios de sanidad. Y lo que viene a decir de la coordinación es una cosa tan gore como de que se puedan compartir los historiales clínicos entre sanidad pública y sanidad privada. Esto es
compañeras, compañeros, algo no se puede permitir. O sea, si lo hacen, deberíamos irnos todas al juzgado a denunciar, porque sabemos que además los datos personales que tienen médicos son de alta protección. No puedes, porque ¿esto qué va a significar? Que si el día de mañana, poner un ejemplo, el día de mañana alguien, siguen deteriorando la sanidad pública, decide hacerse un seguro privado, llamará por teléfono, mirarán, uy, este tiene una enfermedad crónica, no te voy a asegurar un seguro privado porque no me sale rentable. O al revés, voy a saber qué dolencias tiene o qué necesidades tienen, no pacientes, sino mis potenciales clientes, y voy a llamar para ofrecerles X servicios que sé que además están deteriorados. Es decir, esto que justifican también es algo que nos vamos a ir a la justicia, porque no puedes justificar alegaciones. Es como, ¿por qué esa asociación, si no había nada en la ley que hablaba de ese tipo de coordinación, por qué alegas algo que ni siquiera existe? Lo que estás haciendo es presionar para que se introduzca un contenido nuevo, y esto es una aberración. Entonces, estos son ejemplos, hay más de otros temas de lo que significa la ley Ómnibus. Por eso termino como empecé. Están pretendiendo blindar por ley lo que se han dado cuenta que la excepcionalidad de la pandemia les ha permitido para seguir repartiéndose la tajada y que paguemos nosotras y nosotros las consecuencias. Y por eso ese tipo de actos son tan necesarios, para que aunque sea nos quedemos con algo y cuando salgamos de aquí, cuando vayamos a comprar el pan en nuestros centros de trabajo, con los compañeros, compañeras, les transmitamos que esto no se puede permitir, porque esto lo tenemos que parar entre todos y todas, porque si no va a estar fastidiado. Así que gracias, que sigamos peleando y defendiendo los servicios públicos. Muchas gracias.